Hola, bienvenidos a una nueva edición de Digital Tools. En esta oportunidad conoceremos Microsoft Forms. Forms es una herramienta del paquete Office 365 que nos permitirá crear formularios y cuestionarios de una manera rápida y sencilla, contando con diferentes tipos de preguntas y la posibilidad de personalizarlo. Una vez que ingresamos con nuestro correo electrónico, veremos la pantalla principal donde podemos elegir qué queremos realizar. Primero, un formulario o un cuestionario. Comenzaremos con la opción de formulario. Vemos entonces que nos abre esta pantalla donde lo primero que haremos es asignarle un título a nuestro cuestionario. Luego, ingresamos una breve descripción de nuestro formulario. Podemos agregar una imagen, ya sea desde nuestra computadora, desde un Drive o desde nuestro buscador web. Y listo. Ya podemos comenzar a crear nuestras preguntas. Forms nos ofrecerá varios tipos de preguntas, como preguntas de opción, de texto, de calificaciones y muchas otras. Hagamos un ejemplo y creemos nuestras preguntas. La primera que tomaremos será la pregunta de Likert, que nos permitirá ingresar varias opciones para que las personas que completen la encuesta puedan valorar. Ingresaremos la pregunta, luego cada una de las opciones y si lo necesitamos podemos ir agregando más alternativas. En todas las preguntas contaremos con diferentes opciones como copiar, eliminar o modificar el orden con las flechas que vemos aquí. Debajo podremos seleccionar que sea o no obligatoria. Si hacemos clic en los tres puntitos de más opciones, nos permitirá seleccionar, agregar un título o una bifurcación que veremos cómo se hace más adelante. Si hacemos clic afuera de la pregunta, podremos ver cómo quedará. Si queremos modificar algún dato que ingresamos, solo tenemos que volver a hacer clic en la pregunta. Veamos un segundo ejemplo. Tomaremos aquí la pregunta tipo clasificación, donde podremos ingresar diferentes opciones para que nuestro público pueda establecer un orden. Ingresaremos nuestra pregunta y las diferentes opciones y podremos ver que contaremos con las mismas configuraciones que ya mencionamos. Ahora que tenemos nuestro formulario listo, veamos cómo funcionan las bifurcaciones. Crearemos una pregunta de opciones y haremos clic en agregar bifurcación. Nos abrirá la siguiente pantalla donde podremos elegir qué pregunta seguirá dependiendo de la respuesta. En este caso, si contesta que sí, lo redirigirá a la siguiente pregunta. Si contesta que no, terminará el formulario. Agregaremos una última pregunta. Una vez que tenemos listo nuestro formulario, veremos las configuraciones. Para ello, iremos a los tres puntitos de más opciones y seleccionaremos configuraciones. Lo primero que tendremos que seleccionar es quién queremos que complete el formulario. Cualquier persona que tenga el enlace o si las personas de mi organización. Recuerda que si seleccionas esta última opción, podrás elegir si quieres registrar o no el nombre y limitar las respuestas por usuario. Luego tendremos las opciones de respuesta. Es importante que en esta parte tengamos seleccionado aceptar respuestas para que puedan ingresar la información. También tendremos programar una fecha de inicio para habilitarlo, una fecha de finalización y personalizar el mensaje de agradecimiento. Por último, podremos activar las opciones de que nos llegue una notificación por cada respuesta, lo que nos permitirá llevar el control de las mismas. Forms también nos permitirá seleccionar el idioma de nuestro formulario. Lo único que debemos tener en cuenta es que solo las traducirá las indicaciones propias de la herramienta, es decir, nuestras preguntas se seguirán viendo en el mismo idioma en que les ingresamos. Para compartirlo, haremos clic sobre este botón. Nos dará la posibilidad de elegir a quién va a poder responder nuestro formulario, si cualquier usuario o solo las personas de mi organización. Haremos clic copiar y tendremos nuestro enlace para colocar en cualquier medio de comunicación. También nos permitirá crear un código QR, un código para insertarlo en una página web o podemos enviarlo por mail haciendo clic aquí. Otra ventaja de Forms es que nos permite compartir nuestro formulario para trabajar de forma colaborativa con nuestro equipo. Podemos compartirlo como una plantilla donde la persona que reciba este enlace pueda crear un duplicado y modificarlo a su gusto, o podremos compartirlo para trabajar simultáneamente. Para personalizar nuestro formulario, haremos clic en tema. Podremos seleccionar nosotros el color o un fondo prediseñado. Si lo deseamos, podemos cargar una imagen desde nuestro computador y cambiar el color por el que deseemos. Veamos entonces cómo quedó nuestro formulario. Iremos a vista previa, donde podremos observarlo en formato para PC o en un formato para teléfono móvil. Ahora probaremos completando el formulario. Aquí podremos seleccionar el idioma y comenzar a completar todas las preguntas. Una vez que lo enviamos, vemos el cartel de agradecimiento que configuramos anteriormente.
En la solapa respuestas podremos ir viendo de una forma gráfica las respuestas obtenidas hasta el momento. Si queremos descargarlas, lo haremos haciendo clic en el botón de más opciones, imprimir resumen. Nos abrirá las opciones de impresión, podemos continuar de esta forma o seleccionar guardar como PDF. También podremos compartir los resultados mediante un enlace haciendo clic aquí. Para obtener un análisis un poco más profundo, Forms nos permite bajar los resultados en formato Excel haciendo clic en este botón. Por último y para terminar, veremos la principal diferencia del cuestionario y formulario. Para crearlo, haremos clic en Nuevo formulario y agregaremos una pregunta a modo de ejemplo. Veremos que las configuraciones son iguales. Lo único que cambiará es que cada opción podremos seleccionar cuál es la respuesta correcta, agregar un comentario de modo de feedback de cada opción y otorgarle un puntaje a la pregunta. Y así lo podrá ver nuestro público. Esperemos que te haya gustado este video. No olvides de suscribirte, activar las notificaciones, darle like, compartirlo y comentar. Por último, te dejamos una breve encuesta en la descripción del video. ¡Hasta la próxima!